Vamos a basarnos el día de hoy en este estudio en Salmo 61 y Salmo 62, un salmo de David, salmos de David, que tienen una enseñanza muy hermosa para nuestras vidas y que el día de hoy deseamos compartir con ustedes y aprender juntos de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros y también de lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Hemos cantado al Señor, hemos adorado a Dios, como la palabra nos indica, como la palabra nos enseña, con alegría, con gozo, y hemos adorado a nuestro Dios también, como la palabra nos enseña, como con esa reverencia, con ese amor hacia Dios. Y justo un poquito de esto trata la enseñanza, y me gustaría ver si al final nos da un tiempo y un espacio para poder una vez más adorar juntos a Dios y hacerlo de una manera entendida, ¿no? La palabra dice que debemos, si oramos en el Espíritu, oremos también en el entendimiento, y si cantamos en el Espíritu también lo podemos cantar en el entendimiento. Y esto es lo que se trata esta enseñanza. Miren, el Salmo 61 inicia de esta manera, dice David: oye, oh Jehová, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. La enseñanza del día de hoy se llama, le he puesto por título, Alma mía, reposa. Es el título de la enseñanza del día de hoy, Alma mía, reposa. Y en estos primeros versículos que acabamos de leer, donde David expresa una oración al Señor, vemos a un corazón afligido, un corazón angustiado. Estos capítulos, Salmo 61, Salmo 62 y Salmo 63, se le atribuyen al tiempo en el cual David está huyendo de Absalón, su hijo. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Que David es quitado del trono, es su hijo, un hijo amado de David. Viene una conspiración ahí de siervos de David que incitan a Absalón, y Absalón termina quitándole el trono a su padre y él termina huyendo. Y mientras va huyendo en el desierto pasan muchas circunstancias. Yo le invito a que después en su casa pueda usted leer esta historia. Son 4 o 5 capítulos. Es una historia larga, es un periodo largo. Algunos calculan que fueron 2 años en los cuales David estuvo huyendo de su hijo Absalón. Y en ese momento David escribe estos 2 salmos. Se dice, se piensa, se cree, se estudia que el Salmo 61, 62 y 63 están escritos en este tiempo donde David está huyendo de Absalón. ¿Y cómo se sentiría David? Pues nos los expresa en el Salmo 61. Nos dice que él levanta una oración a Dios desde el cabo de la tierra. Dice: clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. El corazón de David, del siervo de Dios, del rey de Israel, está desmayando, se siente desmayar. ¿Alguna vez usted, a lo mejor por falta de desayuno, por alguna cuestión, mucho ejercicio, ha sentido que se desmaya? Sí, se siente feo, ¿verdad? A mí una vez me pasó por no andar comiendo y desayunando, y se siente feo, ¿no? Se nubla todo y siente uno que se va a caer y nadie lo va a aguantar. Pues así está David, así está, su corazón está así, se siente que desmaya. En esta vida hay muchas cosas que pueden hacer sentirnos desmayar, o pueden hacer sentir que nuestro corazón se sienta desmayar. Pueden ser los problemas económicos, pueden ser los problemas de salud, pueden ser problemas familiares, problemas personales, enfermedades o alguna pérdida que hayamos tenido de una familiar muy amado, de una persona muy cercana. Sentimos ese dolor y sentimos que desmayamos, ¿no? David en este momento está siendo expulsado del reino, desterrado por su propio hijo, y se siente desmayar. Pero son más los problemas porque hay hombres en su contra. Hay ciertos personajes que no lo quieren, es más, su hijo no lo quiere ver vivo, lo quiere ver muerto. Ciertos líderes que van en contra de él. Él se siente desmayar, se siente que ha fracasado, se siente que ha fallado. Y bueno, el corazón del rey está totalmente desencajado, ¿no? Y David
en ese momento, a pesar de que cuando usted lea la historia se va a dar cuenta que él enfrenta esa circunstancia con fe, con valentía, a pesar del dolor, le enfrenta con ese respeto, ese amor, esa devoción a Dios y esa aceptación de la soberanía de Dios. A pesar de que David en ese momento sumamente complicado lo afronta de una manera pues directa, sus pensamientos están centrados en Dios. A pesar de todo lo que está pasando a su alrededor, su pensamiento, el pensamiento del rey David está centrado en Dios. El corazón del rey está angustiado. Yo le hago una pregunta el día de hoy: ¿cómo está su corazón? ¿Cómo se siente su corazón el día de hoy? ¿Cómo está su alma el día de hoy? ¿Se siente angustiada por alguna situación en la vida? ¿Por alguna situación que pasó en la semana? ¿Por algún problema que está atravesando su familia? ¿Por alguna enfermedad que usted esté atravesando o su familia? ¿Por alguna situación de trabajo, una situación económica? ¿Cómo está su corazón? Hoy podemos decir quizás por fe, bien, porque quizás ese domingo estamos en la iglesia y no va a sonar muy bien que un hermano me escuche decir, pues estoy más o menos, ¿verdad? No va a sonar muy bien porque aquí se supone que es la fe y todos debemos de estar en fe y todos debemos de estar en victoria, pero no es cierto que es así todo el tiempo. Hay tiempos difíciles, ¿verdad? Hay tiempos complicados. ¿Quién no ha pasado tiempos difíciles en esta semana? Todos hemos pasado un tiempo difícil en algún punto, en algún momento, en alguna circunstancia, en un área de nuestra vida. Y se siente una angustia en el corazón, una angustia en nuestro ser. Y una angustia que nos puede hacer sentir desmayar. Dios nos hizo así, nos hizo con esa sensibilidad, puso en nuestra alma esos sentimientos. Podemos tener esas emociones de temor. Hay emociones de temor, hay emociones de alegría, hay emociones de miedo, hay angustia en nuestro corazón y Dios las puso por algo. Cada una de esas emociones nos ayudan en algún área de nuestra vida. Lo malo es cuando esas emociones nos gobiernan y no nos permiten ver que Dios está ahí junto a nosotros. Así como David estaba atravesando este momento, a pesar de todo el momento, sus pensamientos estaban centrados en Dios. Y a veces así nos pasa en la vida. La angustia nos hace sentir desmayar. David dice: Señor, escucha mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Fíjese, amado hermano, que la angustia se define como un estado que se caracteriza por aparecer como una reacción ante el peligro, ante lo desconocido o ante una impresión, ¿no? Suele estar acompañado por un intenso malestar psicológico, se nubla la mente, hay pensamientos que chocan y uno se altera. También hay alteraciones en el organismo, tales como la elevación del ritmo cardíaco, el corazón se acelera, temblores, ¿no? Sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho y falta de aire. ¿Cuántos han sentido alguna vez así? Por eso la palabra angustia viene de angustiamiento, de que el corazón se aprieta y uno no puede respirar, uno se siente desmayar. Ahora entendemos a David, ¿no? David dice: me siento desmayar, mi corazón se siente desmayar. Estaba angustiado el rey y tenía una angustia severa que se sentía desmayar, no podía ni respirar, quizás iba en ese desierto caminando y temblando, sudando y con el ritmo cardíaco acelerado porque se sentía que desmayaba. Mire lo que dice Proverbios capítulo 12, vamos ahí adelantito, Proverbios capítulo 12, versículo 25, acerca de la angustia, cómo la angustia actúa en nuestro corazón. Proverbios 12, 25 dice: la congoja del hombre lo abate. La congoja del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Aquí la palabra congoja tiene el mismo significado que angustia. La Nueva Versión Internacional dice: la angustia abate el corazón del hombre. La angustia abate el corazón del hombre. Es lo mismo decir la angustia, la congoja, la desesperación, cuando estamos hablando de este sentir del corazón.
y las situaciones complicadas en nuestra vida pueden causar que el corazón se afecte de esta manera y se sienta abatido, se sienta atribulado, se sienta presionado, se sienta asfixiado. Nuestra alma se sienta asfixiada. ¿Qué es aquello, amado hermano, que mantiene tu alma turbada el día de hoy, en este mes, en este año? ¿Qué es aquello que te turba? ¿Qué es aquello que te aflige? ¿Qué es aquello que te abate? Me gustaría que pensáramos un poco en eso y que meditáramos en eso. Ahorita mi papá decía, ¿no? Las noticias y el mundo, lo que vive, lo que pasa, también eso es angustia y angustia el corazón. Leía por ahí un dato curioso, de esos datos curiosos, y decía que la persona que todos los días ve las noticias, siente que va a ser víctima de la violencia o del robo, ¿no? O sea, una persona que todos los días está viendo las noticias, tiene ese sentimiento de que va a ser el próximo. ¿Por qué? Porque su corazón está angustiado de todo lo que ve, de toda la maldad que hay, de todas las situaciones que pasan, ¿no? Entonces ya su mente se angustia, los pensamientos se angustian, el corazón se angustia y sale a la calle con temor. Ve a una persona y ya la mira así como, y si se cruzó de la calle se pasa al otro mejor, ¿no? Porque no vaya a ser que me vaya a robar. Sí hay que estar prevenidos, sí hay que estar alertas, pero no hay que estar así angustiados porque uno ya no puede ni siquiera vivir, ¿no? ¿No le ha pasado que de repente está a lo mejor en la fila de las tortillas y le toca a alguien el hombro y ya brinca, ¿no? Ay, ¿quién eres? Ya listo a golpear o a hacer algo. Porque está uno angustiado de todo lo que pasa, de todo lo que sucede. Salen nuestros hijos, papá, ahorita vengo, voy a salir. ¿Cómo se siente el papá, la mamá? Angustiado, ¿no? De repente le manda un mensaje al hijo y el hijo lo ignora y no contesta. ¿Cómo se siente uno? Angustiado. Le llama y el hijo, porque anda ahí noviando, no contesta, ¿no? ¿Y cómo se siente uno? ¿No? Angustiado, desesperado, ¿no? Así se siente el corazón. Por eso decía yo, ahorita le pregunto, ¿cómo están? Me va a decir, bien, ¿no? Pero alguien dejó los frijoles ahorita en la casa y está angustiado de que no vaya a reventar la olla express. Hay angustia en el corazón, siempre sucede, siempre pasa que hay angustia en el corazón, siempre lo hay. Y dice Proverbios, la angustia abate el corazón del hombre. La angustia nos mueve el corazón, nos mantiene el ritmo cardíaco acelerado, nos mantiene así desesperados. Y en este momento que David está atravesando sumamente angustiante, David levanta una oración y es el Salmo 61 donde dice, Señor, cuando mi corazón desmayare, a ti clamaré. Y luego dice el salmista ahí en el Salmo 61, versículo 2, en la segunda parte, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. David le dice a Dios, Señor, llévame. Es importante, muy interesante lo que dice David, llévame. David reconoce que por sus propias fuerzas, por su propia capacidad, no va a poder encontrar la solución a los problemas y no va a encontrar la paz en esas circunstancias. No dice David, Señor, ayúdame a hacer, no, ayúdame a que yo vaya, yo quiero ir. No, dice David, llévame, sé tú el que me guíe, Señor, guíame tú, dirígeme tú, encamíname tú, Señor. Dame la visión, dame, Señor, la ayuda, provee la ayuda, porque tú has sido, dice David, mi refugio. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. El refugio, amados hermanos, a menudo se utiliza para referirse a un espacio donde aquellas personas en la guerra, en conflictos bélicos, en guerras, se resguardan. Es un refugio a veces improvisado y a veces un refugio hecho por otras personas, no por uno mismo, ¿no? Uno busca un refugio. Por ejemplo, si ahorita de repente hubiera un bombardeo, ¿qué lugares elegiría usted como refugio? Buscaría dónde, ¿no? Dónde meterse, dónde guardarse. Eso es un refugio, un lugar que no construimos nosotros, que alguien más construyó. Usted no construyó, por ejemplo, este edificio. Sin embargo,
lo puede ocupar como un refugio. Si está abierto, a lo mejor usted va pasando y está sucediendo algo allá afuera, entra corriendo al edificio y se resguarda, se refugia. Dice David, tú eres mi refugio. Ese lugar que no construimos nosotros, ese lugar que no es de nosotros, es de Dios, es su casa, es su presencia, ahí acudimos, dice David. Nosotros acudimos a ti porque tú eres nuestro refugio. Y luego dice David, tú eres torre fuerte. Torre fuerte indica un lugar imposible de conquistar, un lugar imposible de alcanzar y un lugar imposible de vencer o de persuadir. Eso significa torre fuerte, un lugar imposible. Los enemigos antes en la guerra, cuando veían las torres, justamente veían un lugar imposible, porque era protección, ¿no? Tan solamente aquí en Monte Albán se nos dice eso, ¿no? Que miraban desde arriba cuando venían los enemigos y ya estaban preparados. Entonces era imposible casi llegar ahí a los moradores de Monte Albán, ¿no? Dios es nuestra torre fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible, si estamos guardados en Dios, es imposible que alguien nos conquiste. Es imposible que alguien nos alcance. Es imposible que alguien nos venza. Es imposible que alguien nos persuada. Amén. Es imposible. Es imposible. Y luego dice David en el versículo 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Aquí David menciona dos referencias importantes. Una de ellas dice tabernáculo, yo habitaré en tu tabernáculo. David no era de la tribu de Leví, él no era un levita que pudiera entrar al tabernáculo. De hecho, solamente los levitas tenían la facultad de estar en el servicio del tabernáculo. Pero David no está diciendo físicamente, yo voy a entrar ahí al tabernáculo, sino está diciendo, básicamente, Señor, yo quiero entrar a tu presencia, quiero estar en ese lugar donde tú habitas, donde puedas sentir tu presencia en esa intimidad como cantamos ahorita, ¿no? Y David dice, ahí en tu tabernáculo para siempre. Ese tabernáculo tenía una fecha de caducidad, son materiales, después sería conquistado y sería llevado por ciertos pueblos como Babilonia. Y muchos de esos utensilios iban a ser fundidos, iban a ser puestos para otras cosas, ¿no? David está diciendo, no quiero habitar en ese lugar físico para siempre, sino está diciendo, quiero vivir en tu presencia para siempre. Todos los días de mi vida estaré bajo la cubierta de tus alas. Y esta bajo la cubierta de tus alas hace referencia al arca del pacto, donde los querubines se tocaban con sus alas. Y dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que cuando Dios descendía y su presencia descendía, habitaba ahí se mostraba en ese espacio donde las alas de los querubines se tocaban. Y de ahí hablaba con Moisés. David sabía esto y David dice, Señor, quiero vivir en tu casa, en tu presencia para siempre y estar bajo la cubierta de tus alas. Quiero estar ahí donde tú hablas, quiero estar ahí donde tú me puedes dirigir, donde tú me puedes hablar, donde tú me puedes enseñar, Señor. Ahí quiero estar. David está diciendo, Señor, solo en tu presencia estoy seguro. Ahí donde nada ni nadie puede vencerme, ahí en tu presencia estoy seguro y ahí te encuentro, ahí te escucho, ahí te veo, Señor. Ahí quiero estar. ¿Cuántos quieren estar ahí en ese lugar? En la presencia de Dios. Cuando nos sentimos desmayar, amados hermanos, por alguna cuestión, algún problema, alguna circunstancia, recordemos que hay un lugar, un refugio, que no lo hicimos nosotros, no lo hemos hecho nosotros, no depende de nosotros. Lo hizo Dios, es de Dios, depende de Dios. Y hay un lugar donde nosotros podemos tener descanso y donde podemos estar seguros y confiados. Al terminar el capítulo 61 del salmista David dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años será como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios para que lo conserven. Así cantaré a tu nombre para siempre, pagando cada día mis votos. Pagando cada día mis votos. David toma aliento al saber que puede estar en la presencia de Dios. Ahora, recordemos algo, David está en el desierto, no está en el templo, no está en el tabernáculo, no está en su casa, está caminando en el desierto. Y David le dice al Señor,
Dios, yo te voy a alabar, te voy a seguir alabando porque tú has escuchado mi oración, tú has oído mis votos. ¿Qué votos? David ahí mismo dice, el de alabarte para siempre, cada día pagaré mis votos, en el versículo 8, pagando mis votos cada día, cantando a tu nombre para siempre. Es decir, David en el desierto dice, Señor, a pesar de que estoy atravesando esta circunstancia y esta dificultad, aquí en el desierto te voy a cantar. Y tal es así que escribió el Salmo 61 en el desierto, en ese momento donde está siendo perseguido por Absalón. Entonces la pregunta es, ¿David dejó de alabar a Dios? No. A pesar de la circunstancia, a pesar del momento, no lo hace, sino que realmente responde a Dios y alaba al Señor cumpliendo lo que Él le prometió a Dios. Ese voto que Él hizo con Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, yo te voy a servir? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, yo te voy a adorar todos los días de mi vida? Señor, yo te voy a seguir todos los días de mi vida, pero vienen los problemas, vienen las aflicciones, vienen las circunstancias, estamos en el desierto y nos alejamos de Dios. David dice, no, Señor, aún en el desierto, aún en la dificultad, aún en la tempestad, yo voy a alabarte. Ahora, veamos que todavía no llega la respuesta. David está pidiendo ayuda, socorro, Señor, pero no llega la respuesta, todavía no llega la respuesta. 2 años, dice los estudiosos, que fueron más o menos la persecución que tuvo de su hijo Absalón. Durante esos 2 años David siguió alabando a Dios. ¿Cumplió su voto? ¿Sí, verdad? ¿Sí estamos de acuerdo que David cumplió su voto? Sí. ¿Cuántos alabamos a Dios cuando todo está mal? Hagamos esa pregunta para reflexionar. ¿Cuántos reafirmamos nuestra fe y nuestro voto de amar a Dios, de servirlo y de buscarlo aún en medio de las tormentas? David no esperó a ver que todo estaba bien. David no esperó a ver que Dios respondiera. David no esperó a regresar a su templo, a su reinado. David en el desierto alabó, adoró a Dios y le sirvió verdaderamente. Esto habla de un corazón que verdaderamente pone su confianza en Dios y de un corazón que es fiel a Dios sin condiciones. Se nos enseña hoy en día muchas doctrinas, muchas enseñanzas, se nos enseña a ponerle condiciones a Dios. Dios, si tú haces esto, yo te voy a servir. Dios, si tú me sanas, yo te voy a alabar. Dios, si tú haces esto, pero a veces en la soberanía Dios dice es que ese no es mi plan, esa no es mi voluntad. Pero como no va acorde a lo que nosotros queremos, entonces decimos, ay, renunciamos a Dios. Así no debe de ser. El corazón debe de estar plenamente confiado en Dios y debemos de ser fieles a Dios sin condiciones, sin ninguna condición. De hecho, en este momento, David está pasando un momento muy difícil en su vida. Dice la historia, si yo le invito cuando lo lea en su casa, dice la historia que van caminando y de repente un hombre empieza a aventarle piedras y empieza a maldecirlo. Y empieza a maldecir a David. Y David va ahí como triste, llorando, y uno de sus siervos le dice a David, ¿quién es este que te insulta? Vamos y matémoslo, ¿no? Y David dice, no, déjalo, porque a lo mejor Dios lo envió para maldecirme. Y si Dios y no es que Dios lo quería maldecir, o sea, realmente no, sino lo que estaba diciendo David es, Dios quiere tratar con mi vida. Dios está tratando con mi corazón, Dios quiere ver cómo respondo ante esta situación, Dios quiere ver cómo está mi vida, mi corazón, así que déjalo. Y aquel hombre se debe haber quedado así como, pues, ¿cómo? Si es el rey David, y este cuate ha matado muchísima gente y ha pasado muchísimas guerras, es un conquistador, ¿no? Pero David dice, no, Dios está hablándome. ¿A cuántos Dios nos está hablando el día de hoy? Amén. Y termina ese salmo así, dice David a Dios, yo voy a adorarte, siempre voy a exaltarte. Le voy a leer esta última parte en esta versión, es una versión llamada paráfrasis. Dice, prolongarás los días de mi vida y serán tan ricos y plenos como si los de muchas generaciones se resumieran en una. Viviré para siempre en presencia del Señor. Derrama tu benevolencia y tu verdad para cuidarme y protegerme, y permanentemente alabaré tu nombre, con lo que cumplí mi voto de alabarte cada día. Como les decía, aquí puede parecer y decir, David está diciendo, Señor,
primero bendíceme y luego te voy a alabar. Parece ser, y suena así, pero la realidad es que no fue así. ¿Y cómo lo comprobamos? Tan fácil. El Salmo 61 se escribió en el desierto. El Salmo 62 se escribió en ese momento de persecución. Y el Salmo 63 se escribe también en ese momento de dificultad. O sea que David no esperó a regresar, sino él dijo, aquí te voy a alabar, aquí te voy a adorar. Y me encanta el Salmo 62. Me encanta cómo inicia el Salmo 62 y dice David, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Acallada, la palabra acallada significa en silencio. Amados hermanos, hay veces que lo único que debemos de hacer cuando hay momentos de angustia, cuando hay momentos de desesperación, a veces lo único que tenemos que hacer es estar en silencio, es guardar silencio. Mire lo que dice Proverbios 21, 23. Proverbios 21, 23. Dice la Escritura, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? ¿Ya lo encontró? Ahí está, tenemos en la pantalla, Proverbios 21, 23. ¿Qué dice? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Cuando estamos angustiados, hermanos, ¿qué hacemos? A veces hablamos y hablamos de más, ¿no? Dios, ¿por qué? Ay, Señor, ¿pero por qué? Ay, hermano, ¿pero por qué? Si yo siempre le alabo, si yo siempre le bendigo, si yo siempre voy los domingos, si yo siempre estoy ahí en la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Será porque esto? ¿Será por el otro? ¿No? Cuando hay angustia, a veces lo que uno debe de hacer es guardar silencio. Guardar el silencio, dice este proverbio, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Estamos angustiados y a veces le echamos más leña al fuego, ¿no? Con lo que decimos, con lo que hablamos y con lo que pensamos, ahí estamos dándole vueltas a eso y si estábamos angustiados terminamos peor. Si el ritmo cardíaco estaba en 100, ahora está casi en 180, así va todo lo que da porque nos angustiamos de más. Cuando dice el salmista, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Indica silencio. Y el silencio, ¿sabe qué significa, amados hermanos? El silencio significa e indica que confiamos en Dios, que somos pacientes y que aguardamos en la soberanía de Dios. Y muy importante, que no nos andamos quejando, ¿no? El creyente no se debe de andar quejando. ¿No? El creyente debe de confiar en Dios, debe de aguardar en Dios, debe de esperar en Dios. Y David nos explica en el Salmo 62 por qué razón debemos de callar y debemos de confiar en Dios. Si leemos el Salmo, dice el versículo 1, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Primer punto importante por el cual nosotros podemos guardar silencio, podemos callar delante de Dios, es porque Él es nuestra salvación. Porque de Él procede la salvación, de nadie más nos puede salvar. Le pregunto a la iglesia, hacemos esa pregunta a la iglesia. Para obtener la vida eterna, ¿se puede obtener a través de alguien más? ¿Solamente de quién? De Jesús, ¿no? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué busca en hombres, busca en personas, busca en lugares obtener la paz de su alma si sabe que solamente puede venir de Dios? La salvación viene de Dios. Una razón de peso, ¿no? De gran peso. Básicamente aquí podríamos terminar la enseñanza y decir, ¿para qué confiar en otras personas? ¿Para qué poner nuestra vista en otras cosas? ¿Para qué hacer otras cosas si nuestra salvación es de Dios? Pero David sigue todavía y dice, bueno, de Él viene mi salvación, versículo 2, Él solamente es mi roca. Segundo, razón que David da,
de por qué podemos callar y podemos guardar silencio y estar en paz en medio de la angustia, porque Dios es nuestra roca. Una roca es el símbolo de firmeza, un símbolo de seguridad, un símbolo de inmovilidad. Una roca grande, ¿no? No hablamos de rocas pequeñas, estamos hablando de una roca grande. Jesús dijo en Mateo 7:24, ¿recuerdan esta historia? Jesús dijo que funda su casa sobre la roca, van a venir las tempestades, los vientos, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a caer? No, ¿verdad? Va a permanecer, porque la roca es el símbolo de firmeza, es un símbolo de seguridad, un símbolo de inmovilidad. Y si David está diciendo, la palabra de Dios dice que Dios es nuestra roca, quiere decir que en el Señor estamos firmes, que en Él estamos seguros y que en Él no nos vamos a mover. De ahí nadie nos va a mover. Ahora entendemos por qué Pablo dijo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él es roca para nosotros, es firmeza, es seguridad, no nos moveremos de ahí. Y luego dice David, ahí mismo en el versículo 2, solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Refugio, como ya definimos, ese es el lugar de seguridad. Pero luego dice David, no resbalaré mucho. No resbalaré mucho. ¿Qué está diciendo ahí David? Miren, les voy a leer esta versión. Dice el versículo 2. Sí, solo Él es mi roca, mi libertador, defensa y fortaleza. ¿Por qué pues habría yo de entregarme al temor cuando vengan las tribulaciones? David se hace esa pregunta. ¿Por qué pues habría yo de entregarme al temor cuando vengan las tribulaciones? No resbalaré mucho. Quiere decir que David está admitiendo que cuando vienen las tribulaciones, sí o no, uno se mueve, ¿verdad? Le pegan a uno, se tambalea, pero no me moveré mucho. De aquí, de la roca de Cristo, no me voy a salir. De mi lugar de seguridad nadie me va a mover. Pongo este ejemplo, han visto ustedes películas de la guerra, ¿no? O de películas así de acción. De repente está el soldado en su trinchera, pero se ve que cae una bomba, ¿no? ¿Qué hace el soldado? Se mueve o brincan las rocas y está ahí, pero no le pasa nada porque está en su trinchera, está seguro. Así es en nuestras vidas, cuando viene de repente el bombazo y cae el bombazo, podrá sacudirnos, podrá medio movernos, pero no nos vamos a resbalar mucho. No vamos a caer de esa roca. ¿A quién le gusta nadar en el río? Cuando pisa una roca de esas resbalosas, ¿qué tal se va uno, no? Se cae, porque es resbaloso y ahí sí. Pero Dios no, Dios es firmeza, Dios es seguridad. Podrá venir la corriente, podrá venir el bombazo, pero ahí vamos a estar. Él es nuestra esperanza, dice versículo delante, dice David, Él es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Aquí David está hablando del corazón de sus enemigos, de cómo están actuando contra él. ¿Por qué situación David se está sintiendo que tambalea? Por esos hombres malvados y mentirosos, por esos hombres que buscan solamente con su arrogancia, ¿no? Desplomarle y aplastarlo. Pero dice el versículo 5, alma mía, solamente en Dios reposa. Otra razón, porque Él es mi esperanza. Porque de Él es mi esperanza. El Señor es nuestra esperanza. Si nosotros esperamos en Dios, estamos seguros que el final y el resultado va a ser el correcto, que va a ser la voluntad de Dios. Si sabemos esperar en Él, Dios resolverá según su soberanía y según su plan perfecto y será bueno. Por eso Pablo dijo, a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien, porque no importa el resultado. Lo importante es que está dentro de los planes de Dios. Y si está en los planes de Dios, si está en la soberanía de Dios, es bueno para nuestras vidas. Esto a veces no lo comprende el hombre, no lo entiende el hombre, porque lo que es bueno para Dios, el hombre no le parece tan bueno. Platicaba en la semana con una persona que tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de platicar con él por una situación que estábamos viendo. Y este joven, era un joven
recién convertido, llevaba un año en la iglesia, me estaba contando que llevaba un año en la iglesia. No lo conocíamos, fuimos a ver un asunto y de repente yo lo escuché hablar y decía, esta forma de hablar es diferente. Y le dije, ¿eres cristiano? Y me dijo, sí, soy cristiano. Y empezamos a hablar acerca de la Biblia y empezamos a hablar acerca de unos temas. Y entonces él me dijo, hablando de ciertas circunstancias y de dificultades y tribulaciones, me dijo, ¿verdad que hace falta una fe madura? Me dijo. Así me dijo él. Un año de convertido. Me dijo, ¿verdad que nos hace falta una fe madura? Porque a veces no entendemos los problemas y las dificultades y le achacamos todo a Dios. Y no entendemos que Dios está haciendo su voluntad. Me dijo este joven y yo me quedé así como, un año de convertido, un año de cristiano. Y decía él en la plática, a veces hay personas, decíamos, a veces hay personas que tienen 20, 30, 40 años y todavía tambalean y sí se caen de ahí. Pero no es porque Dios no sea firmeza, sino porque ellos no se han afirmado en Dios. Y David dice, Él es nuestra esperanza, confiemos en Dios, esperemos en Dios, no esperemos en nadie más. Y luego dice el versículo 7, versículo 6, Él solamente es mi roca, ya vimos esto, y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Una vez más, repite lo que ya hemos estudiado, y dice David, no resbalaré. Y versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria. Él es nuestra gloria. Él es nuestra gloria. Mire el Salmo 3.3, no vaya ahí, yo se lo voy a leer. Salmo 3.3 dice que Él es mi gloria, el que levanta nuestra cabeza. ¿En qué momentos? En momentos de dificultad. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios es quien nos levanta, Dios es quien nos ayuda a permanecer, a estar firmes. Él es nuestra gloria, Él es nuestra salvación, Él es el Señor de nuestras vidas, Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Cuando realmente conocemos a Dios, David lo que nos está diciendo es, pueblo, iglesia, cuando nosotros realmente conocemos quién es Dios, cuando nosotros sabemos que Dios es roca, que Dios es refugio, que Dios es esperanza, que Dios es nuestra gloria, entonces nosotros podemos estar callados delante de Él. Y podemos esperar, podemos confiar. En los momentos de angustia, ahí podemos encontrar paz. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En quién debemos de confiar entonces, amados hermanos? En Dios. ¿En quién no debemos de confiar? También el salmista David nos los dice en el Salmo 62, en el versículo 9. Dice ahí, Salmo 62, versículo 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos, igualmente en balanza, serán menos que nada. La Nueva Traducción Viviente dice, la gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire, dice la Nueva Traducción Viviente, que la puede ver ahí en pantalla también. La gente común no está despreciando, no está hablando de desprecio, sino está diciendo hay personas como nosotros que no tenemos un puesto grande, un puesto importante en la nación, somos gente que trabaja, que está día a día, pero bueno, son como una bocanada de viento. Y los poderosos, los hombres que están en ciertas alturas de gobierno, que tienen ciertas posiciones de gobierno, no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos a las personas común, que no tienen esos puestos de gobierno, y a los que tienen puestos de gobierno, dice David, si se les pone juntos en una balanza, ambos son más livianos, no tienen peso, no tienen contundencia, son más livianos que un soplo de aire. Entonces, ¿por qué confiar en el hombre que no tiene la capacidad de darnos fortaleza? ¿Y por qué confiar aún en las personas que tienen puestos de poder? Yo hace tiempo, a veces me gustaba platicar con las personas y decía yo, no confíen en esto, no confíen en tal persona. Y una persona me dijo, oye, pero pues, ¿qué le tienes tirria a la persona esta que está en este puesto? Yo le decía, no, es que el celo que yo tengo es que, ¿por qué confiar en ellos? El celo que hay en mi corazón es, ¿por qué pelean por ellos?
No, que Él es el mejor, que Él es el gallo, que Él va a ganar, que Él la nación la va a tener. ¿Por qué pelear por ellos? ¿Por qué abogar por ellos? Ese era el celo que yo tenía en mi corazón. ¿Por qué la iglesia se peleaba por ellos? Por decir este o el otro, cuando mi celo está en que en Dios debe de estar nuestra confianza. Ese era mi celo, ese era mi fuego. Pero ya después ya dejé de hablar porque si no me voy a meter en problemas, ¿no? Pero miren lo que dice Dios, lo que le dice Dios al pueblo a través de Jeremías en el capítulo 17, versículos 5 al 14. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes, a la corriente, echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Como quién queremos ser? Como aquel que confía en el hombre, donde su vida es sequedad, vive en tierra despoblada, en desierto y deshabitada, o queremos ser como ese hombre que confía en Dios, que es como árbol plantado, que da su fruto, que aunque viene el calor no se seca y da fruto aún en tiempo que no es de fruto. ¿Como quién queremos ser, amada iglesia? Queremos ser como ese hombre que está plantado ahí, ¿verdad? Que confía en Dios. Por eso dice David, entonces, ¿por qué confiar en los hombres que no tienen ningún poder? ¿Por qué confiar en ellos si tenemos a un Dios más poderoso? Un Dios todopoderoso. Luego dice David en el Salmo 62, versículo 10, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. La violencia, dice David, no confíes en la violencia. Lo que está diciendo está hablando de opresión, de actos violentos, de modo que podamos sacar ventaja de alguna manera deshonesta. A veces nos encontramos en situaciones difíciles y complicadas y lo primero que viene es la astucia del hombre y dice, pues podemos cobrarle esto y si le cobramos de más vamos a ganar y así nos evitamos la deuda, ¿no? Pero no nos damos cuenta que estamos afectando a nuestro prójimo. O no nos importa a veces, ¿no? Que le afectemos. Y ahí rompemos cuando la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero porque estamos desesperados, porque estamos angustiados, actuamos de manera violenta. Dice David, no confíes en la violencia, no confíes en la rapiña ni el robo. Prácticamente lo que está diciendo David es, no cometas cohecho, sobornos, cuestiones que puedan lastimar a tu hermano, que puedan lastimar a la persona que está ahí por la desesperación, por la angustia. No confíes en tus capacidades de resolver las cosas, porque a veces por querer confiar en nosotros, en nuestras capacidades, dañamos y afectamos a los demás. Ahí mismo Dios en Jeremías capítulo 22, pero en el versículo 3 al 5 dijo el Señor, lo vamos a poner en la pantalla, Jeremías 22 del 3 al 5, dijo, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra y los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, estarán morando en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos, sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, por sí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Dios dice no. A pesar de que hay una dificultad, a pesar de que estás en angustia, no cometas estas circunstancias, no robes, no engañes, no cometas violencia, no derrames sangre inocente. A veces por la desesperación uno hace cosas que lastiman a otros. Por la angustia uno hace cosas que lastiman a otros. Y si estamos en momentos de angustia, nada arreglaremos actuando de esta manera, con violencia, con rapiña. No lo haremos así. Y luego dice David, el último punto en el cual David dice, no confíes, es en las riquezas. Dice el versículo 10, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No pongáis el corazón en ellas. Aún, fíjense, dice David, si se aumentan las riquezas, es decir, aún si las riquezas son de ganancias honestas,
Aun si las riquezas es por causa de nuestro trabajo, no confíes en ellas, dice David, le dice al pueblo, no confíes en ellas. Nos dice a nosotros, no confíes en ellas. Es decir, las ganancias, la economía, el dinero no deben de ser el primer lugar en nuestra vida. Pablo le dijo a Timoteo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19, le dijo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No confiemos en las riquezas. Pablo le dijo a Timoteo, mira, no confíen en las riquezas, no pongan sus esperanzas en las riquezas porque son inciertas. Hoy tenemos, mañana quién sabe, amados hermanos. Hoy hay, mañana no sabemos, ¿no? Son inciertas las riquezas. Dependemos también del famoso dólar de la casa de valores, ¿no? De repente dicen, ya subió el dólar, ya cambió la moneda y uno está, híjole, va a subir esto, va a subir el otro. Y uno ya hizo compromiso, ¿no? Uno ya fue y dijo, no, sí puedo sacar esto y a crédito y sí voy y lo saco. Y de repente sube y cambia las cosas y todo empieza a subir, el interés sube y dice uno, híjole, pero ¿cómo lo hago ahora? Porque confié en las riquezas. O a veces pasa, no te preocupes, amor, mi vida, ¿no? Vamos a comprar el coche que tanto queremos, pero vale tanto, vamos a comprarlo. Mira, el jefe me dijo que me va a dar un aumento. Y llega el fin del mes y ve su cheque y no hay aumento. No, espera, sí me lo va a dar. Y viene el otro a quincena y no está. Y dice, oiga jefe, fíjese que pues no lo veo, no veo el aumento que usted me habló. Y de repente le dice, jefe, ¿sabes qué? Es que vamos a hacer recorte de personal. Y pues ahí está tu nombre, lo siento mucho. Y ahí se va uno con esa deudota, ¿no? Porque confió en las riquezas, porque confió en el hombre y no puso su confianza en Dios. Y David termina este Salmo 62 diciendo, en versículo 11 y 12, una vez habló Dios, 2 veces oí esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Dios, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su promesa. Una vez, dice David, habló Dios, 2 veces oí esto, reafirmando el amor de Dios. Dice esta versión, Él es amoroso y bueno. Él es amoroso y bueno y recompensa a cada uno según su obra que hagamos para Él. Él es misericordioso, dice esta palabra. Aquí la palabra misericordia significa leal, significa lleno de amor. Dios todo lo puede, amados hermanos. Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza y Él está lleno de amor para usted y para mí. Leamos el versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Puede leerlo conmigo? Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Una vez más, por favor. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Esta enseñanza se llama Alma mía, reposa. El Salmo 61, David hace una oración a Dios, pero el Salmo 62 parece que David se habla a sí mismo y dice, ya pedimos, ya oramos. Ahora, alma mía, reposa, reposa. ¿Cómo está su corazón el día de hoy, amado hermano? ¿Cómo está su alma el día de hoy? Si usted está angustiado el día de hoy, repose en Dios, repose en el Señor. Aprendamos a reposar en Dios. Y cuando vengan los momentos de angustia, aprendas este Salmo 62, versículo 5. Alma mía, solamente en Dios reposa, reposa. Y guardemos silencio y esperemos la voluntad de Dios y reposemos en Dios. Porque a veces nos cuesta tanto trabajo confiar en Dios, porque no hemos aprendido a reposar en Él.
Y es importante que lo vivamos. Amén. Es importante. Y sabe que el Dios de amor, de toda misericordia, que está lleno de amor y del cual es el poder, hará la obra y hará su perfecta voluntad. David, después de un proceso complicado y difícil, regresó a Jerusalén. Volvió a Jerusalén. Y las cosas volvieron a estar otra vez bien. Una vez más, por un tiempo, pero porque vino en otras cosas y otras situaciones. Pero David regresó. Y me llama mucho la atención también en esa historia, cuando ustedes la lean, que cuando David sale, dice que salen con el arca del pacto, que sacan el arca. Y David le dice a su siervo, no, regresa el arca. Era el sumo sacerdote en ese momento, regresa el arca al templo. Así le dice David, cuando usted lo lea, regresa el arca al templo. El arca significaba la presencia de Dios, pero David sabía que Dios estaba con él, ¿no? Con él. Pero David dice algo, regresa el arca, porque quizás Dios me permita regresar. A pesar de que estaba en el desierto, David estaba confiado de que Dios lo iba a hacer volver. Esa confianza necesitamos, amados hermanos, todos los días de nuestra vida y reposar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Yo le invito, es una invitación. Realmente la palabra de Dios nos invita a eso, ¿no? A meditar. Dice el Salmo 119, versículo 15, en tus mandamientos meditaré, ¿no? Entonces podemos hoy en día cerrar nuestros ojos. Yo le invito a que lo pueda hacer. Siempre cuando le pedimos cierre sus ojos, no es porque queremos tenerlo ahí con los ojos cerrados, sino es porque es una invitación para que no se distraiga y no realmente no se desenfoque de lo que vamos a hacer, lo cual no es nada fuera de lo normal, místico o algo así, no, sino es simplemente que cuando cerramos nuestros ojos no nos distraemos, pensamos en lo que hemos escuchado, pensamos en la palabra de Dios y entonces podemos tomar una determinación y una decisión personal. Esa es la invitación. Si usted lo desea en su corazón, puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro y puede decirle a Dios ahí en lo más profundo de su corazón: Señor, quiero reposar en ti, quiero cumplir mis votos. Quiero, Señor Jesús, adorarte a pesar de las circunstancias y las dificultades. Y si estoy viviendo, Señor, en un momento de angustia, yo quiero, Señor, descansar en ti. Yo quiero reposar en ti. Yo quiero, Señor, habitar ahí en tu presencia, bajo la sombra de tus alas. Ayúdame a descansar, ayúdame a reposar. Y ahí en su lugar, reposa en Dios, descansa en Dios. Dios es su roca. Puede decirle: tú eres mi roca, Señor. Tú eres mi castillo. Tú eres mi refugio. Tú eres mi salvación, Señor. Tú eres mi fortaleza. Y reposa en Dios. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.